quiero el divorcio. Che. En realidad, he estado viendo a alguien desde hace tiempo y quiero divorciarme de ti para casarme con ella. ¿Qué quieres decir con que has estado viendo a alguien? ¿Puedes explicarlo? ¿Recuerdas hace 6 meses cuando fui al dermatólogo? Estoy saliendo con una enfermera de allí. Tiene 25 años y ser joven es maravilloso. No pudimos tener un hijo en 2 años, pero ella se quedó embarazada en 6 meses. Ya tiene 3 meses. Hubert necesita un trasplante de órgano debido a su enfermedad, y yo estaba preparada para apoyarlo durante este proceso. Sin embargo, Hubert sigue sorprendiéndome con revelaciones impactantes. Estoy tan confundida, mis pensamientos dan vueltas, y de repente me doy cuenta de algo importante. Entonces, ¿empezaste a engañarme hace 6 meses antes de saber sobre tu enfermedad? Sí, así es. Eres una mujer inútil e infértil a los 30, así que piérdete. Es el divorcio. Hasta ahora, nunca me enojé por nada de lo que Hubert hizo o dijo porque pensé que su enfermedad lo hacía emocionalmente inestable. Pero el engaño comenzó antes de que se diagnosticara su enfermedad. Así que la enfermedad no tiene nada que ver con esto. Eso significa que tengo todo el derecho a estar enojada. Está bien, divorciémonos. Pero no le gritaré a Hubert. He aguantado mucho por él y estaba dispuesta a seguir ayudándolo. Sin embargo, Hubert ha estado engañándome con una enfermera de 25 años que ahora está embarazada. Simplemente gritarle no me satisfará. Decidí hacer que Hubert se arrepienta profundamente de divorciarse de mí. Mi nombre es Colette. Soy una empleada de 32 años. No soy particularmente talentosa ni altamente valorada, pero me gusta mi trabajo y me he esforzado al máximo. Se podría decir que estoy bastante dedicada a mi trabajo. Me casé con mi esposo, Hubert, hace 2 años y aún no tenemos hijos. Nos conocimos hace unos 5 años en una reunión de conocidos. Hubert era amigo de un amigo y nos conocimos por primera vez. Entonces, Colette, ¿qué tipo de trabajo haces? ¿Tienes libre los domingos? ¿Qué haces en tus días libres? ¿Tienes días disponibles? Hubert, estás borracho, ¿verdad? Deberías tomarlo con calma o tendrás problemas para llegar a casa. Oh, discúlpame un momento. A mediados de la fiesta, un Hubert algo ebrio comenzó a acercarse con insistencia. Yo siempre estuve enfocada en el trabajo y no interesada en el romance, así que lo rechacé educadamente, pero cuando se puso demasiado persistente, escapé al baño. Mirándome en el espejo del baño, suspiré, pensando que sería problemático volver. Pero también vi una expresión no del todo descontenta en mi rostro. Había evitado el romance hasta ahora, así que no tenía mucha experiencia con tales acercamientos, y a pesar de todo, se sentía bien ser abordada por el sexo opuesto. Cuando regresé a mi asiento, Hubert me habló de nuevo. Entonces, Colette, ¿qué días tienes disponibles? Sigo el calendario, así que fines de semana y días festivos. Después de intercambiar información de contacto, Hubert continuó persiguiéndome después de la fiesta y comenzamos a salir. Pensé que Hubert era solo un borracho molesto que molestaba a todos, pero resulta que estaba usando el alcohol para reunir el valor de hablarme. Mi primera impresión de Hubert fue la peor, pero sin su persistencia ebria, no habríamos empezado a salir. Nunca sabes cómo resultarán las cosas en la vida. 3 años después de conocer a Hubert, nos casamos. La gente se sorprendió de que yo, una adicta al trabajo, me casara, pero yo estaba igual de sorprendida. Nunca pensé que me casaría. Salir con Hubert y considerar seriamente el amor y el matrimonio cambió mi perspectiva. La gente cambia según sus situaciones y entornos. Me sentí feliz viviendo con Hubert después de casarnos. Sin embargo, 2 años después de nuestro matrimonio,
Ahora empiezo a arrepentirme, pensando que quizás hubiera sido mejor permanecer soltera. Han pasado 2 años desde que nos casamos, pero aún no hemos tenido hijos. Tengo 32 años y Hubert 37, así que empezamos a sentir la presión debido a nuestras edades. Pensé que era extraño que aún no hubiéramos tenido hijos, así que decidí hacerme pruebas de infertilidad. Tuve que darle la noticia a Hubert con el corazón pesado. Recibiste los resultados de las pruebas hoy, ¿verdad? ¿Cómo te fue? Resulta que tengo problemas de infertilidad. Ya veo. Pero escucha, el doctor dijo que hay aproximadamente un 30% de probabilidad de éxito con el tratamiento, y las probabilidades aumentan con tratamientos repetidos. Entonces podemos tener hijos. El rostro de Hubert se iluminó con esperanza ante mis palabras. Sin embargo, tenía que decirle algo que oscurecería su expresión nuevamente. Había alegrado su estado de ánimo primero para disminuir el golpe emocional. Con una expresión sombría, le comuniqué la triste verdad a Hubert. Pero el tratamiento de infertilidad promedio toma alrededor de 2 años. ¿Toma tanto tiempo? Como era de esperar, la expresión de Hubert se oscureció. En 2 años, yo estaría a mediados de mis 30 y Hubert cerca de los 40. Por supuesto, todavía tenía la intención de dar lo mejor de mí. Sin embargo, Hubert frunció el ceño, bajó la mirada y pareció sumirse en sus pensamientos. ¿A dónde vas solo? Déjame en paz. Puedo hacer lo que quiera en mis días libres. La actitud de Hubert cambió notablemente después de enterarse de mi infertilidad. Me ignoraba o me gritaba cuando le hablaba, y cuando me hablaba, solo era sobre cosas simples como baños, comidas o dormir. Su cambio de comportamiento era tan claro que casi resultaba refrescante entender la causa. Pero había algo que seguía molestándome, y no importaba cuánto me ignorara o me gritara, seguía mencionándolo. Te estás rascando de nuevo. ¿No deberías ver a un médico? Cállate. No necesito que me digas qué hacer. Como de costumbre, me gritó. Lo observé rascarse el vientre con preocupación. Últimamente, Huberta había estado con picazón en todo el cuerpo. Sabía por experiencia que es mejor detectar las enfermedades temprano. Así que seguí instándolo a ir al médico, pero Hubert se negaba obstinadamente solo porque era yo quien lo sugería. Como resultado, no fue al hospital y soportó innecesariamente la picazón. La picazón no desapareció por sí sola y empeoró cada vez más. Te estás rascando tanto. ¿Por qué no vas simplemente al hospital? Sí, tal vez tengas razón. Esto es un poco inusual. Por una vez, Hubert respondió racionalmente y siguió mi consejo. Aparentemente, la picazón había alcanzado su límite para él. Cuando Hubert regresó del dermatólogo, estaba inusualmente alegre. Se sentó felizmente en el sofá de la sala y comenzó a aplicarse la pomada que le dieron en el hospital. ¿Qué dijo el doctor? No pudieron determinar la causa, así que me dijeron que me aplicara esta pomada antipicazón y viera cómo evoluciona. Finalmente, podré obtener algo de alivio de esta picazón. La picazón debe haber sido severa porque se estaba untando la pomada en el cuerpo bastante generosamente. Pensé en decirle que tuviera cuidado, pero como estaba de tan buen humor, decidí dejarlo pasar. Gracias a la pomada, la picazón disminuyó un poco y el buen humor de Hubert continuó. Con la picazón reducida, comenzó a salir más, a comer fuera después del trabajo y a pasar sus fines de semana solo, regresando tarde en la noche. Es deber de una esposa preocuparse cuando su esposo, Hubert, llega tarde a casa. Sin embargo, cuando está en casa, realmente no hablamos mucho y termino teniendo que cuidarlo, así que me resulta más fácil cuando Hubert está fuera. De todos modos está de buen humor, así que pensé que estaría bien por un tiempo.
pero hay cosas que necesito señalarle, aunque signifique molestarlo. ¿No has ido al dermatólogo últimamente? ¿Estás bien? Estoy bien, de verdad. Incluso si voy, solo me darán la misma crema para la picazón. Todavía me queda un poco, así que iré cuando se acabe. Pero, ¿no te dijo el doctor que volvieras regularmente? Siempre estás fastidiando. Conozco mi cuerpo mejor que nadie. Si digo que estoy bien, estoy bien. A pesar de decir que está bien, Hubert se está rascando el brazo. Ha ido al dermatólogo unas 3 veces, pero luego dejó de ir por completo. Está usando la crema para la picazón, pero solo reduce la picazón y no la elimina. Por eso sigo instando a Hubert a ir al médico. Aunque a veces lo considero una molestia en casa, todavía me preocupo por él. Pero para Hubert, solo soy una molestia y siempre me grita. La lógica bizarra de Hubert parece superar el conocimiento y las habilidades del doctor. Si sus extrañas teorías pudieran curar su picazón, sería genial, pero por supuesto no pueden, y su condición ha estado empeorando. Oye, ¿estás bien? Tus ojos se están poniendo amarillos. Sí, estoy bien, pero me siento mal, así que me tomaré el día libre. 6 meses después de que dejó de ir al dermatólogo, Hubert no podía levantarse de la cama y se rascaba el cuerpo mientras estaba acostado. La picazón se había vuelto más severa y se rascaba incluso mientras dormía. Su cuerpo sangraba en lugares y había manchas de sangre en la cama. Tomarte el día libre está bien, pero necesitas ir al hospital. Te dije que estoy bien, me pondré mejor si descanso. Ya basta, tus ojos tienen un color extraño y estás cubierto de sangre, y aún dices eso. No te preocupes por mí, ve a trabajar. Hubert está gritando, pero no tan fuerte como de costumbre. En esta situación, no puedo seguir con la terquedad de Hubert. Decido tomarme el día libre también y arrastrar a Hubert al hospital. Lo dejo acostado por ahora y me preparo para ir al hospital. 10 minutos después, cuando regreso al dormitorio, Hubert está sosteniendo su teléfono, posiblemente habiendo llamado a su trabajo. Vamos. ¿Puedes vestirte? Vamos al hospital. Sí, lo siento. ¿Alguien del trabajo le dijo que fuera al hospital? Hubert estaba inusualmente complaciente esta vez. Fue más fácil para mí, así que no dije nada y solo llevé a Hubert al auto y nos dirigimos al hospital. Después del examen, a Hubert le diagnosticaron colangitis biliar primaria. Es una enfermedad donde los conductos del hígado se dañan y no pueden funcionar correctamente. En las primeras etapas, tomar medicamentos regularmente permite vivir normalmente, pero si la enfermedad progresa, requiere el mismo tratamiento que la cirrosis. Naturalmente, Hubert tuvo que someterse a tratamiento para la cirrosis. Si hubiera continuado yendo al dermatólogo, el médico podría haber notado algo y lo habría remitido a un hospital más grande en algún momento. Por eso no es de extrañar que la gente diga que es su culpa por no detectar la enfermedad antes. Hubert fue informado por el doctor de que tenía una enfermedad grave y se quedó allí mirando al suelo aturdido. Parecía haber dejado de escuchar las palabras del doctor, así que me aseguré de escuchar atentamente en su nombre. Mientras continuaba escuchando, el doctor compartió noticias aún más impactantes. Si el tratamiento de Hubert para la cirrosis no mostraba mejoría, necesitaría un trasplante de hígado, y sin la cirugía, su vida estaría en riesgo. Aplastados por esta dura realidad, Hubert y yo nos tambaleamos hacia casa, apenas pudiendo mantener el equilibrio. Todo va a estar bien. Estoy segura de que encontrarán un donante pronto. Deja de darme falsas esperanzas. Mi enfermedad es potencialmente mortal. A diferencia de tu infertilidad, no será fácil encontrar un donante. Aunque Hubert había dejado de gritar, su voz era baja y amenazante, haciendo que sus palabras se sintieran aún más amenazadoras.
Sus ojos eran afilados, mirándome como si mis palabras de aliento fueran un insulto. Hubert tenía que continuar su tratamiento ambulatorio mientras esperaba un donante. Como él dijo, encontrar un donante no sería fácil. El número de donantes registrados aquí es más bajo en comparación con otros países, y muchas personas terminan esperando indefinidamente. El único consuelo era que los trasplantes de hígado eran relativamente más comunes en comparación con otros órganos. En esta terrible situación, Hubert se volvió cada vez más abatido. ¿Qué demonios es esta comida asquerosa? El doctor dijo que el amarillamiento alrededor de tus ojos se debía al colesterol alto. Recomendó más fibra, así que naturalmente, las comidas son más a base de vegetales. Cállate, ¿cómo puedo comer esta basura cuando mi tiempo se está acabando? Hubert barrió todos los platos de la mesa con su brazo. Solía pensar que escenas como esta solo sucedían en las telenovelas, pero ahora estaba sucediendo justo frente a mí. Recogí los pedazos de los platos rotos. Hubert, abrumado por su enfermedad, había renunciado a su trabajo, y esto se había convertido en nuestra rutina diaria. El otro día, se enojó porque el programa de televisión no era entretenido, así que arrojó el control remoto a la pantalla, rompiendo el televisor. Incluso en el hospital, actuaba con desdén hacia los consejos del doctor. Sí, claro, como sea. Respondía como un niño malhumorado, siendo regañado por un maestro, sin realmente escuchar lo que se decía. Así que me aseguré de escuchar las instrucciones del doctor nuevamente. Considerando la situación de Hubert, era comprensible que estuviera desahogándose. Por lo tanto, me abstuve de quejarme o regañarlo. Sin embargo, incluso considerando su enfermedad, sucedió algo que no pude perdonar. Oye, quiero el divorcio. ¿Qué? Todavía en medio de quitarme los zapatos después de llegar del trabajo, Hubert, sonriendo con suficiencia, me soltó la bomba del divorcio. Estaba tan aturdida que dejé de quitarme los zapatos. A pesar de que todavía necesitaba tratamiento para su enfermedad, ¿quería divorciarse de mí? Mientras lo cuestionaba, Hubert reveló todo sin ocultar nada. En realidad, he estado viendo a alguien más durante un tiempo y quiero divorciarme de ti, casarme con ella. ¿Qué? Mi confusión solo se profundizó. Si había estado viendo a alguien más durante un tiempo, ¿no era eso una infidelidad? Incapaz de comprender lo que estaba diciendo, me moví a la sala para escucharlo. ¿Qué quieres decir con que has estado viendo a alguien? Explícamelo correctamente. Hace 6 meses fui al dermatólogo, ¿verdad? He estado viendo a una de las enfermeras de allí. Tiene 25 años y ser joven es increíble. No pudimos tener un hijo en 2 años, pero con ella solo tomó 6 meses. Ya tiene 3 meses de embarazo. Con su vida potencialmente acortada, Hubert fue brutalmente honesto conmigo sobre todo. Estaba tan impactada por la avalancha de revelaciones sorprendentes de Hubert que no pude decir nada, y mi mente comenzó a correr con varios pensamientos. Mientras reflexionaba, me di cuenta de que el comportamiento de Hubert durante los últimos 6 meses tenía sentido. Se había vuelto más alegre después de visitar al dermatólogo, y sus regresos tardíos coincidían con esas visitas. El día que se descubrió su enfermedad, se había negado obstinadamente a ir al hospital, pero de repente accedió a ir. En ese momento, tenía un smartphone en la mano. Tal vez Hubert estaba llamando no a su empresa, sino a su amante. La amante debió haber estado preocupada por Hubert y seguía instándolo a ir al hospital, y ese día, la llamada fue sobre él finalmente siendo persuadido para ir. En solo unos segundos, numerosos pensamientos cruzaron por mi mente. Después de entender y especular sobre la situación, me di cuenta de algo crucial. Entonces, empezaste la aventura hace 6 meses, lo que significa que fue antes de que supieras sobre tu enfermedad, ¿verdad? Sí, así es.
eres una mujer inútil e infértil a los 30, así que piérdete, es el divorcio. Hubert, con una mirada presumida, seguía repitiendo divorcio, divorcio. Hasta ahora no me había enojado por nada de lo que Hubert hacía o decía, pensando que su comportamiento errático se debía a su enfermedad. Pero la aventura ocurrió antes de que se descubriera su enfermedad. Entonces, la enfermedad era irrelevante. Eso significa que tengo todo el derecho a estar enojada. Bien, entonces divorciémonos. Sin embargo, no le grité a Hubert. Había aguantado mucho por el bien de Hubert y tenía la intención de seguir ayudándolo. Sin embargo, Hubert había tenido una aventura con una enfermera de 25 años que ahora estaba embarazada. Gritarle sería demasiado indulgente. Decidí hacer que Hubert se arrepintiera profundamente de divorciarse de mí. Al día siguiente, rápidamente conseguí los papeles del divorcio y me senté con Hubert para llenarlos. Me alegro de que estés haciendo este divorcio tan fácil para mí. Hubert, luciendo inusualmente alegre para una persona enferma, llenó rápidamente los papeles del divorcio. Luego yo también firmé los papeles del divorcio. Presentaré estos papeles del divorcio yo misma, así que los guardaré. Sí, gracias por todo. Y aquí hay algo que ya no necesitas. Tómalo para tu futuro tratamiento. ¿Qué es este documento? Acerqué los papeles del divorcio hacia mí y le entregué otro documento a Hubert. Este es el formulario para el trasplante de hígado de donante vivo. ¿Trasplante de hígado de donante vivo? Hubert reaccionó como si lo escuchara por primera vez, aunque se lo habían dicho antes. Aparentemente, Hubert no había estado escuchando al doctor. Cuando pensamos en trasplantes, a menudo imaginamos órganos tomados de donantes fallecidos. Sin embargo, algunos órganos pueden ser trasplantados de donantes vivos. El hígado que Hubert necesitaba era uno de esos órganos. Dependiendo del hospital, los requisitos varían, pero es posible si el donante es un familiar cercano o cónyuge. Si se encuentra alguien dispuesto a donar, el trasplante puede proceder sin esperar a un donante fallecido. Me había sometido a pruebas para ver si podía ser donante para Hubert. El documento que le entregué a Hubert estaba relacionado con esas pruebas. ¿Por qué me ocultaste esta opción de tratamiento? No la oculté, estabas tan angustiado que no escuchabas apropiadamente al doctor ni a mí. Discutí sobre ser donante justo frente a ti. Probablemente pensaste que estaba hablando de donantes registrados. Pero si ibas a hacerte las pruebas como donante, deberías habérmelo dicho. Lo admito, fui a hacerme las pruebas como donante a tus espaldas, pensando que no tenías idea, pero solo fue porque no quería romperte el corazón de nuevo si los resultados no eran buenos, así que planeaba decírtelo una vez que supiera que podía darte buenas noticias. Escuchando mi explicación, Hubert recogió el documento frente a él y comenzó a hojearlo. Pero los detalles eran complicados y sería difícil entenderlo todo de un vistazo. Decidí explicar lo que significaba el documento. Los resultados de las pruebas muestran que puedo ser tu donante sin ningún problema. ¿En serio? El rostro de Hubert se iluminó al escuchar que podía ser su donante, pero tuve que apagar su recién encontrada esperanza con lo que necesitaba decir a continuación. Lo único que queda es confirmar nuestras intenciones, pero honestamente no tengo intención de donarte mis órganos. ¿Qué? ¿Te hiciste todas las pruebas y ahora dices esto? ¿No es el siguiente paso solo la cirugía de trasplante? No voy a ayudar a alguien que dejó embarazada a su amante. Al escuchar que no sería su donante, la expresión de Hubert se oscureció. Pero al darse cuenta de que tenía una potencial donante justo frente a él, rápidamente cambió a una mezcla de pánico y desesperación. Si no te conviertes en mi donante, no viviré mucho tiempo.
¿Realmente vas a dejar que una vida se escape, mujer sin corazón? Para algo que dijo en el momento, dio en el clavo. De hecho, no se siente bien dejar ir una vida, sin importar quién sea. Pero no soy la única que puede salvar la vida de Hubert. No digas que estoy dejando escapar una vida. No es como si tuviera que ser yo la donante. Cierto, mi esposa puede ser donante también. Entonces mi nueva pareja también podría ser donante, ¿verdad? Así es. Así que pregúntale a tu enfermera de 25 años, pero está embarazada, así que la cirugía tendrá que esperar. Y ella tiene que estar de acuerdo, por supuesto. Lo entiendo, entonces no te necesito después de todo. Perdí mi tiempo preocupándome. Al descubrir que su amante también podría ser donante, Hubert me miró con desdén. Se dio cuenta de que ya no me necesitaba y decidió que no tenía que ser amable conmigo. Los pensamientos de Hubert siempre son tan transparentes en momentos como estos. Después de eso, Hubert y yo nos divorciamos y me mudé para vivir sola. Tenía suficientes ahorros y un trabajo, así que no había problema con mi situación de vida. Era como volver a la vida antes del matrimonio. Un mes después del divorcio, mientras estaba completamente inmersa en el trabajo, recibí una llamada de Hubert. Pensé que podría ser algo relacionado con el divorcio, así que contesté. Por favor, ayúdame. No hay nadie más a quien pueda recurrir. La voz de Hubert era tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Sonaba increíblemente desesperado. ¿Qué pasó? La persona con la que se suponía que me iba a casar huyó. ¿Qué? ¿En serio? No pude evitar reírme del giro inesperado de los acontecimientos. Le pedí que se casara conmigo y se convirtiera en mi donante después de dar a luz. Inmediatamente dijo que no, cualquiera sería donante para mí, ¿verdad? ¿Y qué pasó después de que se negó? Es un asunto de vida o muerte para mí, así que seguí rogándole, aunque ella dijo que no repetidamente. Entonces desapareció y cortó todo contacto. Estaba exasperada por las acciones y el pensamiento de Hubert. Entendía que era un asunto de vida o muerte para él. Pero ser donante también conlleva riesgos para el donante. Someterse a una cirugía significa crear cicatrices en el cuerpo, y dado que donar un órgano implica riesgos como funciones corporales reducidas o posibles enfermedades, estos peligros son significativos. Incluso si la persona con la que te vas a casar es con quien estás embarazada, es difícil asentir y asumir ese riesgo cuando eres una joven de 25 años que ni siquiera ha conocido a su pareja durante un año. Incluso después de pasar 5 años saliendo y casándome con Hubert y decidir ayudarlo, todavía me sentía un poco inquieta por convertirme en donante. Pedirle a alguien que tome una decisión tan importante, casi como coaccionándola, sería demasiado para cualquiera. Puedo entender por qué su amante quería huir. Además, puedo entender los sentimientos de Hubert de querer recurrir a mí después de ser abandonado por su amante, pero ya no puedo ayudarlo. Lo siento, pero ya no puedo ayudarte más. No digas eso, ayúdame. Los resultados de las pruebas mostraron que puedes ser donante, ¿verdad? Escucha, estamos divorciados, así que prácticamente somos extraños. Ya te dije que solo los familiares pueden hacer trasplantes de hígado en vida. Entonces, no voy a volver a casarme contigo. Interrumpí la súplica de Hubert. Hubert es tan predecible cuando está en situaciones como esta. ¿Qué se supone que debo hacer entonces? No tienes hermanos, así que solo quedan tus padres. ¿Qué edad tienen? Papá tiene 67 y mamá 66. Lo siento, los trasplantes de hígado en vida generalmente son solo para personas entre 20 y 65 años. Tendrás que esperar a que se encuentre un donante a través del registro de donantes. Pero existe la posibilidad de que no se encuentre ningún donante, ¿verdad?
Eso significa que solo me quedan 10 años de vida. Me he estado preguntando, ¿por qué te obsesionas con 10 años? El pronóstico de 10 años es para personas cuya enfermedad progresa rápidamente. La tasa de progresión varía de persona a persona, así que podrías vivir 30 o 40 años. Aún así, nunca se sabe qué puede pasar, ¿verdad? Te divorciaste de tu esposa infértil de 30 años porque era inútil y sin valor, pensando que tu amante sería tu donante. Ahora somos extraños, así que no me llames excepto por asuntos relacionados con el divorcio. Hubert todavía estaba quejándose, pero colgué el teléfono porque ya no tenía nada que ver conmigo. Mirando la pantalla de mi teléfono después de colgar, silenciosamente le deseé lo mejor a Hubert en su tratamiento como una conocida. Hubert, habiéndose divorciado de mí y siendo abandonado por su amante, ahora estaba solo, esperando un donante mientras continuaba su tratamiento. Había renunciado a su trabajo, pero con los ahorros de 15 años de trabajo, podía vivir usando esos ahorros por el momento. Sin embargo, tanto el tratamiento como los gastos de vida cuestan dinero. Además, tiene que pagarme una compensación por nuestro juicio de divorcio debido a su infidelidad y la manutención del hijo que su amante va a tener. Por lo tanto, sus ahorros se agotarán rápidamente. Uber necesita encontrar un trabajo antes de que se acabe su dinero, pero buscar trabajo mientras lidia con una enfermedad es bastante desafiante, y está luchando por encontrar trabajo. Ya que dejó ir a la persona que lo apoyaría, necesita resolverlo por sí mismo. Volví a concentrarme únicamente en mi trabajo. Mientras Uber probablemente está sufriendo por nuestro divorcio, me doy cuenta de que ser soltera me sienta bien. Concentrarme en el trabajo parece haber cambiado mi perspectiva nuevamente. Hasta que mi perspectiva cambie una vez más, continuaré trabajando duro por ahora.